Nagasaki. La segunda explosión nuclear que el mundo quiso olvidar antes de sumergirte en este mundo de misterios. Regístrate y haz clic en la campanita. Tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. El 9 de agosto de 1945, apenas 3 días después de que Hiroshima fuera consumida por el fuego atómico, una segunda pesadilla se desató en Japón. Mientras el país aún trataba de comprender lo que había sucedido en Hiroshima, mientras los hospitales colapsaban por la llegada de heridos de todas partes, mientras las familias enterraban a sus muertos. Una nueva explosión nuclear ocurrió, esta vez en la ciudad portuaria de Nagasaki. Pero, ¿por qué tan poca gente habla de Nagasaki comparado con Hiroshima? ¿Por qué el mundo recuerda a una y olvida a la otra? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió con los cuerpos humanos bajo la segunda bomba atómica? La historia que vas a escuchar es igual de aterradora, igual de desgarradora, pero mucho menos contada. Y hoy, aquí en Sabías que, vamos a mostrarte la verdad física, biológica y humana detrás del infierno que se desató en Nagasaki. A diferencia de Hiroshima, donde la bomba explotó sobre una zona mayormente plana y densamente poblada, Nagasaki tenía una geografía muy particular, una ciudad rodeada de colinas y valles, una forma de cuenca que terminó convirtiéndose en una trampa mortal. La bomba utilizada en Nagasaki tampoco era la misma. Mientras que Hiroshima fue devastada por una bomba de uranio, apodada Little Boy, Nagasaki fue el escenario del poder destructivo del plutonio. La bomba de Nagasaki fue llamada Fat Man, el hombre gordo. Su potencia era aún más letal. Fat Man tenía un diseño más sofisticado, una detonación más eficiente. Y aunque la ciudad objetivo inicial era otra, un cúmulo de casualidades meteorológicas hizo que ese día el avión estadounidense B-29 cambiara el rumbo y descargara la carga mortal sobre Nagasaki. A las 11:02 de la mañana, el cielo sobre Nagasaki se iluminó con un destello que cegó a cualquiera que lo mirara directamente. Un fogonazo blanco, acompañado por una bola de fuego que alcanzó temperaturas superiores a los 4000 grados Celsius en el epicentro, en cuestión de milisegundos. La carne humana que estuvo cerca del punto cero simplemente se evaporó. La piel, los músculos, los órganos internos desaparecieron, como si nunca hubieran estado allí. Los huesos, en muchos casos, quedaron calcinados en cuestión de segundos, convirtiéndose en polvo o dejando sombras humanas grabadas en pared, suelos y escaleras, al igual que en Hiroshima. Pero la geografía de Nagasaki causó algo diferente. El valle actuó como un amplificador de la onda expansiva, haciendo que el aire se comprimiera y rebotara entre las colinas, provocando un efecto de eco devastador que destrozó estructuras y cuerpos, incluso a mayor distancia del epicentro. Personas que estaban a más de 3 kilómetros de distancia sintieron como sus órganos internos eran sacudidos, sus tímpanos explotaron, sus pulmones colapsaron. Algunos murieron por hemorragias internas sin haber recibido una sola quemadura externa. Las personas que estaban más cerca no tuvieron tanta suerte. La radiación térmica, en un radio de más de 2 kilómetros, provocó quemaduras de 3er y 4.º grado. La piel de las víctimas se desprendía en tiras, como si fuera tela mojada. Muchos corrían por las calles, con los brazos extendidos hacia adelante, tratando de evitar el contacto del aire caliente con sus heridas abiertas. Algunos, en estado de shock, caminaban sin rumbo, con la mirada perdida, con la carne colgando de sus rostros, como si fueran fantasmas vivientes. Los hospitales, ya de por sí colapsados por la guerra, se convirtieron en escenarios de horror absoluto. Los médicos, muchos de ellos también heridos, intentaban salvar vidas sin agua potable, sin anestesia, sin suministros básicos. La lluvia no tardó en llegar, pero no era una lluvia cualquiera. Las gotas que caían del cielo eran oscuras, mezcladas, con polvo radiactivo y hollín. Los sobrevivientes, sedientos, desesperados por un poco de agua, bebieron esa lluvia negra, sin saber que estaba cargada de partículas letales. Los que no murieron por las quemaduras, ni por la explosión, ni por la onda expansiva, comenzaron a morir en los días y semanas siguientes, víctimas de enfermedades desconocidas hasta aquí. Entonces, diarreas con sangre, vómitos incontrolables, hemorragias por la piel
y una debilidad extrema que hacía que las personas colapsaran en las calles, como muñecos de trapo. Pero, ¿sabes qué es lo más escalofriante de todo esto? Que para muchos de los que murieron ese día, Nagasaki ni siquiera era el objetivo original. El blanco inicial de Fat Man era la ciudad de Kokura, pero las nubes, el mal clima y la falta de visibilidad hicieron que el avión B-29 siguiera hasta su objetivo secundario, Nagasaki. Una decisión tomada en minutos cambió para siempre el destino de decenas de miles de vidas humanas. Y lo peor, apenas estamos comenzando a describir lo que pasó después, porque si crees que la explosión fue lo más terrible, espera a saber lo que ocurrió en las horas, días y semanas siguientes, cuando el cuerpo humano empezó a colapsar de formas que la ciencia médica jamás había visto antes. En la siguiente parte te contaremos, con detalles impactantes, cómo murieron, cómo sufrieron y cómo lucharon por sobrevivir los habitantes de Nagasaki después de la bomba. La explosión de Nagasaki no solo destruyó edificios y calles, las personas que estaban a menos de 500 metros del epicentro irreconocibles simplemente desaparecieron. Muchos quedaron reducidos a fragmentos de hueso. Otros dejaron apenas su sombra proyectada en los muros, como si el instante de su muerte hubiera quedado grabado para siempre. En la piedra, las víctimas más alejadas tampoco escaparon del horror. Los que estaban entre 500 metros y 2 kilómetros del epicentro fueron alcanzados por una combinación letal de radiación térmica, onda expansiva y lluvia de fragmentos. Sus cuerpos comenzaron a reaccionar de manera inmediata a la radiación. Las quemaduras cubrían más del 80% de la superficie corporal de muchos de ellos. La piel, literalmente, se despegaba de la carne en grandes láminas, como si alguien la hubiera arrancado a mano. Los rostros quedaban deformados al instante, ojos hinchados, párpados fusionados, labios quemados, dientes expuestos por la desaparición de los tejidos blandos. Uno de los testimonios más impactantes que se conservan de ese día es el de Sumiteru Taniguchi, un joven cartero de apenas 16 años. Taniguchi estaba repartiendo cartas en su bicicleta cuando la explosión lo alcanzó. Su espalda quedó completamente abierta, la piel y los músculos arrancados, dejando expuestos nervios, tendones y parte de la columna vertebral. Sobrevivió, pero su recuperación fue tan larga y dolorosa que pasó más de un año postrado boca abajo sin poder moverse, mientras los médicos intentaban reconstruir lo que quedaba de su cuerpo. Las calles de Nagasaki se llenaron de figuras humanas cubiertas de sangre y ceniza, personas que apenas podían caminar, arrastrando los pies, gimiendo o simplemente cayendo muertas a cada paso. Los ríos se convirtieron en cementerios improvisados. Los sobrevivientes, desesperados por el calor y la sed, se arrojaban a las aguas, buscando alivio sin saber que el agua también estaba contaminada por la radiación. Muchos murieron ahogados, otros simplemente se desmayaron en la orilla para no despertar jamás. En los hospitales, la situación era aún peor. Los doctores, enfrentados a una catástrofe sin precedentes, tenían que decidir a quién tratar y a quién dejar morir. No había suficientes vendas, ni medicinas, ni anestesia. Las amputaciones se realizaban sin analgésicos, usando sierras, oxidadas o incluso cuchillos de cocina. La carne quemada desprendía un olor nauseabundo que llenaba las salas y pasillos. Los gritos de dolor eran constantes. Los médicos cortaban, suturaban y trataban de salvar lo insalvable, sabiendo que, en muchos casos, era cuestión de tiempo para que la muerte llegara. Pero el terror no terminó ese día. En las siguientes horas, comenzaron a aparecer los primeros síntomas de lo que hoy conocemos como síndrome de radiación aguda. Las víctimas, que inicialmente parecían ilesas, empezaron a sentir náuseas, vómitos, fiebre alta y sangrado por la nariz y encías. Sus cuerpos comenzaron a descomponerse. Desde adentro, el sistema inmunológico colapsaba, las defensas naturales desaparecían y cualquier pequeña herida se infectaba de inmediato. Los cabellos se caían en grandes mechones, la piel desarrollaba manchas púrpuras debido a hemorragias internas y en cuestión de días, miles de personas que habían sobrevivido al impacto inicial comenzaron a morir, una por una.
Muchos intentaron huir de la ciudad, las carreteras. Se llenaron de familias enteras, caminando sin rumbo, con sus pocas pertenencias y con los cuerpos quemados cubiertos con sábanas o mantas viejas. Pero al salir de Nagasaki, solo encontraron más hambre, más enfermedad y más rechazo. Muchas otras ciudades japonesas. La gente tenía miedo de acercarse a los sobrevivientes de la bomba, pensando que podían ser contagiosos o que traían consigo alguna maldición. A estos sobrevivientes, la sociedad japonesa los llamaría después Hibakusha, los afectados por la bomba, un estigma que los acompañaría durante el resto de sus vidas. Mientras tanto, en el suelo de Nagasaki, los cadáveres se acumulaban por miles. La tarea de recoger los cuerpos se volvió imposible. El olor a muerte se extendía por kilómetros. Las autoridades, sin otra opción, comenzaron a cavar fosas comunes, donde cientos de cuerpos eran apilados y cubiertos apresuradamente con tierra para evitar epidemias. Los niños huérfanos vagaban por las calles buscando a sus padres, que ya no estaban vivos o que estaban irreconocibles. Y mientras todo esto sucedía, el mundo apenas comenzaba a recibir las primeras noticias sobre lo ocurrido. Las imágenes, los testimonios y el verdadero horror de Nagasaki fueron censurados, ocultados o simplemente ignorados, porque mientras Hiroshima se convirtió en el símbolo internacional de la bomba atómica, Nagasaki fue relegada al olvido. Pero para los que estuvieron allí, para los que respiraron ese aire, para los que vieron a sus familias morir ante sus ojos, Nagasaki fue y siempre será un infierno en la tierra. En la próxima parte te contaremos los efectos a largo plazo, las mutaciones, los cánceres, las secuelas físicas y psicológicas que los sobrevivientes arrastraron durante décadas y el dolor silencioso que muchos aún sufren hasta hoy. En los días posteriores a la explosión de Nagasaki, cuando los escombros aún ardían y el aire seguía cargado de polvo y cenizas, un enemigo más silencioso y letal comenzaba a hacer su trabajo. Un enemigo que no se veía, no se olía y no producía dolor inmediato, pero que mataba de manera lenta, progresiva y devastadora. La radiación. Al principio los síntomas eran confusos. Personas que habían salido ilesas físicamente del bombardeo comenzaron a enfermar sin razón aparente. Jóvenes fuertes, trabajadores, soldados que apenas tenían rasguños, comenzaron a experimentar fiebres altísimas, vómitos constantes y un agotamiento extremo que los dejaba postrados en cuestión de horas. En los hospitales improvisados, los médicos estaban desconcertados. ¿Cómo era posible que personas sin heridas graves estuvieran muriendo tan rápidamente? El misterio se hizo aún mayor cuando los pacientes comenzaron a perder el cabello en grandes cantidades. Un simple toque era suficiente para arrancar mechones enteros. Las encías empezaron a sangrar. Las heridas menores, que en otras circunstancias habrían cicatrizado fácilmente, ahora supuraban y se infectaban a gran velocidad. La piel de los afectados se cubría de manchas oscuras, signos evidentes de hemorragias internas, pero nadie entendía lo que estaba ocurriendo. La palabra radiación era desconocida para la mayoría de la población. Incluso los médicos más experimentados no tenían protocolos para tratar un cuadro clínico de esa magnitud. Con el tiempo, las investigaciones revelarían que la explosión de Nagasaki había liberado una cantidad masiva de partículas radiactivas que, al ser inhaladas o absorbidas por la piel, habían comenzado a destruir los órganos internos de miles de personas, de manera irreversible. La médula ósea, responsable de la producción de glóbulos blancos y plaquetas, estaba completamente destruida en muchos de los afectados. El sistema inmunológico colapsaba y lo que antes eran simples infecciones, ahora se convertían en sentencias de muerte. Los primeros casos de leucemia comenzaron a aparecer y con ellos la certeza de que el verdadero alcance del desastre era mucho mayor de lo que cualquiera imaginaba. Más allá de las heridas físicas, la devastación psicológica se convirtió en un segundo infierno para los sobrevivientes. El fenómeno del estrés postraumático, aunque todavía no tenía ese nombre, comenzó a hacerse evidente entre las víctimas. Los niños despertaban en medio de la noche, gritando, reviviendo una y otra vez el momento en que el cielo se iluminó de forma antinatural y la ciudad se convirtió en un infierno de fuego.
Los adultos, al cerrar los ojos, veían los cuerpos carbonizados de sus familiares, los rostros irreconocibles de sus amigos y las ruinas humeantes de lo que una vez fue su hogar. Muchos de ellos sufrieron episodios de ansiedad extrema, ataques de pánico y depresiones profundas. Algunos comenzaron a aislarse, incapaces de interactuar con otras personas, consumidos por el miedo y la desesperanza. El sentimiento de culpa también se convirtió en una carga insoportable. ¿Por qué yo sobreviví y ellos no? Esa pregunta, repetida como un eco constante en la mente de cada hibakusha, llevó a muchos al borde del suicidio. Las tasas de intentos de suicidio se dispararon en los meses y años posteriores a la bomba, y como si fuera poco, el rechazo social comenzó a crecer. Los sobrevivientes eran vistos como contaminados, como portadores de mala suerte, e incluso como culpables de atraer la tragedia. Una combinación de ignorancia, miedo y prejuicio los convirtió en parias dentro de su propia comunidad. A medida que pasaron los años, los sobrevivientes de Nagasaki recibieron un nombre que los acompañaría por el resto de sus vidas, hibakusha. Pero ese título, lejos de ser un reconocimiento, se convirtió en una marca de discriminación. Las empresas se negaban a contratarlos. Las familias les prohibían casarse con sus hijos o hijas. Los rumores sobre genes dañados o enfermedades contagiosas se propagaron como un virus social. El acceso a servicios médicos fue limitado. El apoyo económico, prácticamente inexistente. Muchos hibakusha vivieron en la pobreza, marginados y con un estigma que los seguía donde fueran. Los niños que crecieron tras la explosión fueron víctimas de acoso escolar. Se les llamaba niños de la bomba y eran señalados en la calle como si fueran diferentes, como si fueran culpables de su propio sufrimiento. Los intentos del gobierno japonés por protegerlos fueron escasos y en muchos casos tardíos. Solo después de décadas de lucha y protestas, los hibakusha lograron que sus voces fueran escuchadas. Pero para entonces, muchos ya habían muerto, en el olvido y en la soledad más absoluta. Con el paso de los años, los efectos de la radiación comenzaron a manifestarse. En la siguiente generación, los hijos de los hibakusha nacieron con problemas de salud que desconcertaron a los médicos, malformaciones congénitas, retrasos en el desarrollo, problemas cardíacos y una alta incidencia de cáncer infantil comenzaron a ser documentados por científicos japoneses. Los miedos de los sobrevivientes se hicieron realidad. Muchos padres vivieron con la angustia de ver a sus hijos enfermar, sin poder hacer nada para evitarlo. La carga emocional se transmitió de generación en generación. Las madres sufrían abortos espontáneos, nacimientos prematuros y pérdidas que se acumulaban, como heridas invisibles, en la historia de cada familia. Y lo más doloroso fue descubrir que, décadas después de la explosión, la bomba seguía matando, de formas que nadie, en 1945, pudo imaginar. Durante muchos años, las autoridades estadounidenses ocultaron información sobre los verdaderos efectos de la radiación. Los primeros estudios científicos tardaron en clasificados como información a partir de los años 60. Y la población japonesa comenzaron a formarse asociaciones de víctimas que lucharon por el reconocimiento oficial, por compensaciones económicas y por atención médica adecuada. Pero más allá de las ayudas materiales, lo que más buscaban era que el mundo escuchara su historia. Se organizaron conferencias internacionales, se escribieron libros y poco a poco el testimonio de Nagasaki comenzó a resonar más allá de las fronteras de Japón. Hoy existen museos, memoriales y actos conmemorativos dedicados a las víctimas de la bomba atómica, pero el dolor, la memoria y las secuelas invisibles siguen presentes. Nagasaki no solo fue una explosión nuclear, fue una herida abierta que décadas después aún no ha cicatrizado. Y lo más aterrador es que, incluso después de todo lo vivido, el mundo sigue jugando con la amenaza nuclear, como si la historia no hubiera enseñado nada. En el próximo capítulo te contaremos sobre la lluvia negra, el fenómeno tóxico que llevó la tragedia mucho más allá del epicentro y que convirtió el cielo en un nuevo enemigo mortal. Si te gustó esta curiosidad,
Deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.